Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presenta Perfeccionados por la Doctrina, con el propósito de cumplir con el llamado de capacitar al cuerpo de Cristo a través de la enseñanza de la palabra de Dios, por medio del apóstol Marco Tulio Noriega. Para que usted vaya y comparta el Evangelio, comparta de la vida que el Señor le ha dado, ¿verdad? Porque de eso se trata, ser testigos de lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿verdad? Y si Dios no ha hecho algo en usted, pues pregúntese por qué no, ¿verdad? Porque la gracia está dada para todos, ¿verdad? Entonces no es solo para un grupo pequeño, sino para todos. Bueno, de ahí las demás actividades, pues usted ya las conoce. Y vamos a entrar a estudiar la palabra del Señor. Me hacen aquí una pregunta y ya hemos estado respondiendo esa pregunta en Esther 1:16. Abrimos la palabra en el libro de Esther 1:16. La pregunta está basada en este versículo. Dice, y en presencia del rey y de los príncipes, Memucán dijo, la reina Vasti no solo ha ofendido al rey, sino también a todos los príncipes y a todos los pueblos que están en todas las provincias del rey Asuero. Y la pregunta es, ¿quiénes son esos príncipes y pueblos del que habla este verso? Y poniéndome en el lugar de la reina Vasti yo personalmente, y como pueblo y parte de la novia de Cristo, que también he ofendido a Dios el Padre, y a quien más hemos ofendido de acuerdo a este verso. Entonces hemos estado viendo que la Biblia es un libro donde no es solamente historias, claro, se hablan de historias ahí, pero detrás de esa historia siempre hay un mensaje. Y tenemos que prestar atención. El Señor en una ocasión dijo, mirad bien lo que oís, o sea, prestad atención a lo que oyes, ¿verdad? Porque no es lo que ves, sino lo que se quiere decir de lo que estás viendo, ¿verdad? Entonces, cuando vemos la historia, hemos estado viendo que en este imperio, en el imperio medo-persa, había una reina llamada Vasti. Y esa reina no quiso obedecer al rey, la orden del rey. Se endureció, se exaltó y se rebeló a la orden del rey. Y todo esto ya hemos hablado, ya hemos tenido varias enseñanzas de esto, de cómo esa reina nos la muestra Apocalipsis. En el capítulo 17 de Apocalipsis, nosotros vemos esa reina que está representada en la reina Vasti. Y en el verso 4, Apocalipsis 17:4, dice que esta mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Y tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Y al verla me asombré grandemente. ¿Verdad? Entonces, hay algo impresionante en esta mujer, ¿verdad? Porque como dijimos la semana pasada,
todo está envuelto en misterios. O sea, no es lo que se ve, sino el misterio oculto detrás de esa mujer. Y vimos cómo se declara juicio sobre esta mujer, que se llama Babilonia. Ahora, el apóstol Juan vio a una mujer, pero realmente no es solamente una mujer, sino es toda una potestad, es toda una entidad espiritual que ha perseguido a los santos de Dios y a los testigos de Jesús. Dice que ha sido la que se ha encargado de asesinar a los hijos de Dios, a los que temen el nombre del Señor. Y hemos estado hablando que como hijos de Dios, como siervos de Dios, vamos a estar siempre expuestos a que nos van a matar, nos van a perseguir. Gracias a Dios en este país, pues hay cierta protección, hay ciertas garantías. Pero alrededor del mundo yo he conocido personas que han sido ultrajadas, han sido metidos a la cárcel, han asesinado a sus seres amados. Nunca se me olvida, estando yo en un lugar que estaba yo comiendo y se me acercó una mujer a venderme. Usted sabe que a veces se acercan personas a venderle cositas, recuerditos y todo. Y me puse a platicar con ella, ¿verdad? Y le pregunté, empezamos a dialogar y yo tratando de darle el mensaje de salvación, pero me dice, bueno, pues fíjese que mi esposo era pastor. Y me saca sus credenciales, la identificación de su esposo y todo, y su credencial de ciudadano de ese país estaba envuelta en sangre. Y me dice, a mi esposo lo mataron por ser pastor, ¿no? Lo emboscaron, lo estaban esperando cerca de la casa y ahí lo mataron, ¿no? Porque en el lugar donde yo vivo, dice ella, no quieren al cristiano, lo persiguen y lo matan, ¿verdad? Pero gracias a Dios pues ya tenemos un nuevo pastor, ¿verdad? O sea, mi esposo falleció, ya hay otro pastor, pero ya estamos preparando al otro pastor para cuando maten a este pastor no quedarnos sin pastor. Mire, me lo digo así como que uno está masticando chicle, ¿verdad? Porque era tan normal ya en ellos, ¿verdad? Y fíjese, cuando yo me pongo a ver eso y veo a la gente aquí en este país que con toda libertad puede venir a buscar a Dios y no lo hace, ¿verdad? Yo diría, ¿será que realmente son hijos de Dios? ¿Será que realmente son cristianos? Porque la Babilonia es real. La Biblia misma nos advierte que va a venir una persecución mundial, que como le he dicho, ya en ciertos lugares ya existe. Por ejemplo, en Corea del Norte, en Arabia Saudita, en algunos países africanos, en algunos países asiáticos, el ser cristiano es muerte segura o cárcel y tortura. Y en países modernizados como Inglaterra y otros países europeos, el ser cristiano representa que le pongan multas y que lo metan a la cárcel. Llegaron al extremo, hermano, de encerrar a una persona porque estaba orando en su pensamiento. Imagínese hasta dónde ha llegado la ley, ¿verdad?, para destruir el cristianismo. Porque pusieron una ley que no se podía orar en ciertos lugares y esta persona llegó y ahí estaba parada. Pero no estaba haciendo nada. Y le preguntaron, ¿qué está haciendo? Pues estoy orando. Pero no estaba ni hablando.
Pero como él dijo que estaba orando en su pensamiento, digo, aquí es prohibido orar y se lo llevaron preso. Mire, parece absurdo, parece ridículo, pero son realidades, hermano, que nosotros incluso experimentamos durante la pandemia, ¿no? Donde al pecador se le permitía, hermano, ir al pecado y hacer sus reuniones, pero al cristiano se le prohibía reunirse para adorar a Dios. Entonces, ¿quién ha manejado todo eso? Babilonia. Nosotros tenemos que entender que estamos sujetos a un mundo espiritual. Los que gobiernan no son los de carne y hueso. Por eso dice la palabra del Señor en el libro de Efesios, y vamos al libro de Efesios. Lo llevo aquí, hermano, porque yo quiero que usted entienda, que usted comprenda realmente lo que estamos viviendo. No es una religión. Efesios 6, verso 12. Dice ahí claramente, dice, porque nuestra lucha no es contra tu suegra. No sé por qué siempre le tiro yo a las suegras. No sé por qué, porque realmente yo no he tenido malas experiencias con ella. Mi suegra fue una mujer preciosa, hermano, de veras, admirable, admirable. Y mi mamá creo que también no fue tan mala, ¿verdad? O sea, no. Mire, mi mamá vivió con nosotros 17 años y nunca se metió en mi vida matrimonial, nunca. Igual mi papá tampoco, nunca se metieron en nuestra vida matrimonial. O sea, yo no voy a pensar que estoy un resentido yo contra las suegras, no. Lo que pasa es de que yo he oído por ahí que las suegras del mundo son metiches. ¿Verdad? Las suegras del mundo ahí andan haciendo cosas que no deben y la llevan contra la nuera, la llevan contra el yerno, y cuando ya son parte de la familia. Ajá. Y no debe de haber esa situación, ¿verdad? Yo espero que, bueno, usted no se ofende porque usted es una buena suegra, si es suegra, ¿verdad? Si es suegro, usted es un buen suegro. Pero ahí dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Mire, no es contra el que usted ve, no es contra el que usted ve en el trabajo, en la casa, no. ¿Contra quién es su lucha? Dice que es contra principados, potestades, poderes de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En el mundo celestial. Entonces, nosotros tenemos que entender que nuestra batalla, hermano, no es aquí con los humanos. No es aquí con los humanos. Ahora, nuestra victoria y nuestra derrota, ¿dónde se define entonces? En el mundo celestial. Ahí se define. ¿Dónde se dan las batallas? En el mundo celestial. Ahora, ¿cómo se pelea en el mundo espiritual? Con oración, con alabanza, con adoración. Ajá. Por eso una persona que está metida con Dios, hermano, tiene ya garantizada la victoria. Ahora, no quiere decir que no va a tener problemas, sí va a tener problemas, porque se le va a enfrentar más el adversario. O sea, no vaya a pensar y decir, bueno, me voy a consagrar para no tener problemas. No, va a tener mayores problemas, pero mayores victorias también. Aleluya. Ajá. Mayores frutos. Porque detrás de una victoria hay frutos. ¿Verdad? Cuando el pueblo de Israel, hermano, peleaba y los enemigos eran derrotados, ¿qué hacían? Agarraban todo lo que los enemigos tenían, hermano, las joyas, el oro, la plata, y se la llevaban. O sea, había ganancia. Entonces, cuando hay batallas, usted va a recibir ganancias, ¿verdad? Va a salir tal vez todo débil ahí, todo herido ahí, todo, pero con gloria de Dios, ¿verdad? Con bendición de Dios, con fruto de Dios. Entonces vemos aquí que el mundo espiritual, basado en Apocalipsis,
17. Regresemos a Apocalipsis 18 ahora. Vemos que en el verso 1, vamos a leer el verso 1 para poder entender lo que pasa con Babilonia. Yo quiero que usted vea esto, hermano, porque yo no quiero que usted salga asustado ni preocupado ahí, pensando, ahí, ¿dónde estará Babilonia? No. Usted no tiene que tener miedo. Ajá. Ahora, si está en pecado, si está mal, entonces sí tenga miedo, porque son puertas que se abren. Ajá. Son puertas que se abren. Por eso cuando hay situaciones difíciles en su vida, usted tiene que examinar qué puertas están abiertas al adversario para que tenga derecho de entrar. Ajá. Si usted, por ejemplo, tiene problemas con sus hijos tienen situaciones difíciles, ¿qué puertas usted abrió? ¿O qué puertas la otra persona? Porque el padre y la madre son autoridad en la casa. Y ellos abren puertas o cierran puertas. Fíjese, por ejemplo, hay hijos e hijas que se van a la prostitución, que se van a la degeneración, se van a las drogas y todo eso. ¿Y de dónde sucedió eso? Porque el padre o la madre abrieron puertas. Tal vez la puerta que usaron fue la pornografía, por poner un ejemplo. Y estoy poniendo algo ligero. Pero una persona que mira pornografía en su casa, ¿qué está haciendo? Está abriendo puertas a la degeneración sexual. ¿Y a quiénes va a atacar? A los hijos, a las hijas. Entonces, todo lo que tú haces, hermano, no solo te va a dañar a ti, va a traer repercusión para los que viven cerca de ti. Por eso tú tienes que estar consciente de que lo que tú haces no solo te va a afectar a ti, va a arrastrar a todos los demás. Y esos ejemplos los tenemos en la Biblia. Por ejemplo, cuando Acán dice que desobedeció a Dios, porque Dios le había dicho al pueblo de Israel, cuando ustedes tomen Jericó, ustedes tienen que agarrar el oro y la plata y tienen que entregárselas al sacerdote, porque son elementos consagrados a Dios. Y todo lo demás lo tienen que quemar. ¿Y qué hizo Acán? Dice que vio un manto babilónico del Sinar y lo escondió. Y vio oro y lo escondió en su tienda. Ahora, cuando lo descubrió Dios, no, porque todo lo que hacemos Dios lo va a descubrir. Por muy en oculto que tú lo hagas. Y si no lo descubre aquí en la tierra, te lo va a descubrir el día del juicio, que va a ser peor. Mejor que te lo descubra aquí en la tierra. Porque si te lo descubre aquí en la tierra, te da tiempo de arrepentirte, de arreglarlo. Lo peor es que no te lo descubra. Eso está peor. Y entonces, ¿qué sucedió? Cuando Dios descubrió a Acán, ¿qué sucedió? Tengo que llevarlo a la Biblia, hermano, porque a veces me gusta contar las historias, pero no me quedo satisfecho. Porque digo, no, es que usted quiere leer, ¿verdad? Y usted necesita irse con tarea a la casa. Entonces, en Josué capítulo 7, y solo le doy este versículo, no solo para que lea este versículo, sino para que lea todo el contenido, toda la historia, ¿verdad? Entonces, capítulo 7, verso 22 de Josué, dice, Josué envió emisarios que fueron corriendo a la tienda, y he aquí que el manto estaba escondido en su tienda con la plata debajo, y los sacaron de la tienda, los llevaron a Josué y a los hijos de Israel, y los pusieron delante del Señor. Ahora, pero mire el verso 24, es que eso es lo que usted debe de ver, hermano. Por eso antes de casarse,
antes de casarse. Usted tiene que arreglar su vida. Y se tiene que casar con una persona que haya arreglado su vida. Porque vamos a ver ahí situaciones, hermanos, vamos a entrar a ver situaciones dentro del pueblo de Israel que eran hombres que servían a Dios, que temían a Dios, pero le abrieron una puertecita. Y trajo miseria, no solo a ellos. En el caso, por ejemplo, de los reyes, ¿a quiénes traía miseria? A toda la nación. Entonces, ¿querrá Dios que te cases? Tal vez sí, tal vez no, no sé. Eso, pregúntaselo a Dios. Yo no te voy a decir que sí, sí, que no. Porque algunos Dios dice no quiere que se casen. ¿Verdad? Y qué bueno. ¿Verdad? Pablo dice, mejor no casarse. ¿Verdad? Porque si usted le pregunta a los casados, ¿qué dicen ellos? Ay, ¿para qué me casé? ¿Ah? Y los solteros les preguntan, ay, yo quisiera casarme. Mire. Entonces tú tienes que descubrir si Dios quiere de repente que no te cases. Pues, mantente así en esa decisión. No estás obligado a casarte. ¿Verdad? Pero desde niño nos meten eso, ¿verdad? Te tienes que casar, te tienes que casar. Y de repente Dios dijo no. De repente vas a ser como un Pablo. ¿Ah? O una Pabla. Porque el matrimonio, en cierta manera, hermano, todo es bendición, pero todo puede ser también una prisión. O sea, no hay nada bueno o malo en su concepto completo. Por ejemplo, ¿el agua es buena? ¿Es buena el agua? ¿Y por qué muchos se han ahogado con el agua? Si el agua es buena. Entonces, ¿se da cuenta? Una cosa aparentemente puede ser buena, pero si se usa mal, termina siendo mala. Y así usted lo puede aplicar en todo. ¿La electricidad es buena o es mala? ¿Y cuántos se han muerto electrocutados? Si la electricidad es buena. Entonces pregunto, ¿el matrimonio es bueno? ¿Y por qué muchos andan ahí como perros y gatos y divorciándose? Entonces, no diga, es bueno, no, depende. Ahora, tú debes de preguntarte, para mí, di para mí, ¿es bueno el matrimonio o no es bueno el matrimonio? Porque para muchos es mejor no estar casados. Van a vivir más felices, van a vivir con libertad. Porque yo digo siempre, ¿cuál es la maña de decir, tengo que casarme, tengo que casarme? La necedad, para muchos es necedad. Yo digo, el hombre trabajar para que una mujer venga y se le gaste todo lo que uno gasta, todo lo que uno gana. Y la mujer casarse para tener que levantarse todos los días temprano a darle de comer a alguien que se va a ir a trabajar. Bueno, eso. Bueno, si es así está bien, ¿verdad? Pero hay quienes se casan con vagos. Mire, yo he conocido comunidades donde la mujer es la que trabaja y el hombre es un holgazán. Y ahí están las mujeres llorando por el hombre.
que solo los... Mire, aparte, yo por eso admiro a las mujeres, porque a veces las admiro y a veces digo, pero qué tontas, ¿verdad? Porque no, tiene unas... Si conocí una comunidad, hermano, donde la mujer es la que trabaja, la mujer es la que da luz, cuida a los hijos y todavía va al campo a trabajar, a sembrar y a cosechar. Y el hombre en la casa. Y así vive contenta la mujer. Le conté la vez pasada, se me acercó una llorando, con un montón de niños ahí a la par, llorando. Me dice, yo quiero que ore por mí. Le digo, ¿por qué? Es que mi esposo me dejó por otra. Yo dije, qué hombre tan sinvergüenza, dije yo, este hombre. ¿Y ahora de qué va a vivir esta pobre mujer con tanto hijo que le dejó? ¿Y qué si era ella la que trabajaba, hermano? De haber sabido eso. Lo que pasa es que yo me enteré después de que oré por ella. Por eso, yo ahí consolándola, hermano, dale consuelo, Señor. Y de ahí me entero que la mujer, ella era la que trabajaba, la que cuidaba a los hijos y todavía mantenía al marido. Y lloraba porque se le había ido. En lugar de estar contenta. Entonces la pregunta es, ¿qué es bueno para ti? Porque lo que es bueno para ti puede ser que no sea bueno para otro. Y lo que es bueno para otro puede ser que no sea bueno para ti. Tú tienes que entender eso en el Evangelio. Tú tienes una vida individual con Dios. Tu trato con Dios es personal. Y la forma en que tú vas a vivir el Evangelio, hermano, tiene que ser guiada por el Espíritu Santo de Dios de acuerdo a lo que Dios determinó para ti. Sin estar viendo a los demás. Pero por imitar a los demás, hermano, nos vamos a ir de frente a meter a problemas que no teníamos ni por qué. Entonces, ¿qué pasó? Estamos aquí en Josué 7, 22. No, perdón, el 24, vamos al 24. Dice, entonces Josué y él con todo Israel tomó a Acán, hijo de Zera, y la plata, el manto, la barra de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que pertenecía. Y se lo llevaron ¿a dónde? Al valle de Acor. ¿Y qué pasó ahí? Sigamos leyendo. Y Josué dijo, ¿por qué nos has turbado? El Señor te turbará hoy. Y todo Israel los apedreó y los quemaron después de haberlos apedreado. Ahora, fíjese que eso sucedió literalmente, le sucedió a Acán y a su familia. Ahora, ¿será nada más una historia para que usted y yo nos entendamos y cómo era que vivía el pueblo de Israel antes? No, es porque lo mismo está sucediendo hoy. Tus acciones, lo que tú haces repercute en todos los que están a tu alrededor. Por eso tú tienes que tener cuidado con quién te juntas, hermano. Ahora, hemos estado viendo en el libro de Apocalipsis, vamos al libro de Apocalipsis, y yo siempre quiero avanzar, hermano, pero ay, me cuesta entrar. Casi llego a entrar y no entro. Es que necesito mucho tiempo para enseñar. Pero mire lo que dice aquí Apocalipsis capítulo 2, verso 20, dice, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice ser profetisa. Tenga cuidado con los que profetizan, hermano, no se crea todas las profecías. Sí, disciérnalas. No porque alguien se le acerca y le empieza a hablar bonito, diga, Dios me habló. No, discierna. Y no solo profetiza, sino enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama
y a los que cometen adulterio con ella, los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Entonces fíjese cómo esta mujer Jezabel, que Jezabel aquí representa a la reina Basti y representa a Babilonia también. Él está hablando de la misma persona en el sentido de esa potestad religiosa. Por eso, jóvenes, tengan mucho cuidado con las muchachas, porque a veces se ponen así muy espirituales, pero son Jezabeles o Jezabelos, ¿verdad? Sí, porque hay también así, hay también muchachos que vienen aquí y usted los va a ver danzar y todo, pero ahí están viendo a ver a quién se pescan por ahí. Sí, hay de todo, como dijo alguien, hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Dice el verso 21, le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación. ¿Cómo está tu vida? Hay gente que está ya en la gran tribulación, hermano. Su vida es una miseria, es un calvario. Cuando no debería de ser así, hermano. Si el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Si el estar en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y hay gente, hermano, toda frustrada, toda amargada. Destila, hermano, cosas que no son buenas, ¿verdad? Ahora, verso 23, ahí quiero llegar. Y a sus hijos mataré con pestilencia. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Por eso yo te he dicho, hermano, mira, ya no mires con los ojos físicos a los demás. Porque a veces uno ve con lástima a los demás. Dice, ay, pobrecito, ¿por qué le va así? ¿Por qué le va así? ¿Por qué le va así? Porque si tú preguntas y tú cuestionas por qué a la gente le va mal, estás cuestionando a Dios. Porque Dios es el que pesa los corazones. Dios es el que ve lo que hay en la intención de cada uno de nosotros. Y nos da de acuerdo a lo que nosotros hacemos. Ahora, este verso nos habla de que Jezabel tuvo hijos. Entonces no hay que cuidarse solo de Jezabel. Hay que cuidarse de los hijos y las hijas de Jezabel. Ahora, viendo aquí, vamos al libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas. Ya el tiempo ya me avanzó, hermano, pero en el capítulo 17 del libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, dice, entonces su hijo Josafat reinó en su lugar, verso 1, y afirmó su dominio sobre Israel. Puso tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá y puso guarniciones en la tierra de Judá y en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Ahora fíjese que se levanta un rey llamado Josafat, hijo del rey Asa. El rey Asa, hermano, había sido un buen rey dentro de lo que cabe. Porque el problema siempre, hermano, no es cómo empezamos, sino cómo terminamos.
Y muchos empezaron bien con Dios, pero conforme fue pasando el tiempo, se perdió esa relación con Dios, ¿verdad? Y nosotros vemos aquí, por ejemplo, que el padre de Josafat, Asa, pues hizo cosas buenas, pero también cometió errores, porque Dios había hecho salvación tremenda por medio del papá del rey Josafat, de Asa. Sin embargo, se levantó contra él otro rey, en el capítulo 16. Y se lo estoy dando esto para que usted lo lea, ¿verdad? Dice el verso 1, dice, en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó Ramá para prevenir que nadie saliera o entrara en ayuda de Asa, rey de Judá. Fíjate que los dos reinos estaban peleando siempre. Y Asa había sido un hombre íntegro con Dios, un hombre recto, un hombre que había buscado a Dios y todo. Pero se levanta el rey de Israel. ¿Y qué es lo que hace? Verso 2. ¿Qué fue lo que hizo? Dice, entonces Asa sacó plata y oro, ¿de dónde? Mire, hermano, se metió a tocar los tesoros de la casa de Dios. Ay, hermano. Y los que habían en su palacio, y se los envió al rey de Aram para contratarlo, que lo ayudara a pelear contra el rey de Israel. Qué triste. ¿Por qué? Porque este rey había empezado bien. Pero ahora, ¿qué había hecho? Había puesto su confianza más en el hombre que en Dios. Y Dios se lo saca en cara, ¿verdad? Y entonces dice aquí en el verso 7, dice, en aquel tiempo el vidente Hanani vino a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Aram y no te has apoyado en el Señor tu Dios, por eso el ejército del rey de Aram ha escapado de tu mano. Mire, al ejército que le pagó para que lo viniera a ayudar, él se iba a enseñorear de ese ejército. Por eso yo te vuelvo a decir, hermano, no hagas algo si no estás metido en la presencia de Dios, si no le consultas a Dios. Porque buscamos soluciones fáciles, buscamos soluciones rápidas. Y en lugar de mejorar la situación, perdemos. Ahora, ¿qué más dice aquí? Dice el verso 9, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Tú has obrado neciamente en esto, ciertamente desde ahora habrá guerra contra ti. ¿Por qué te viene problema tras problema, tras problema, tras problema? Y sales del problema y dices, ya salí, y te vuelven otra vez a meter en otro problema. No tú, pero que está al lado tuyo. ¿Y qué hizo en el verso 10? Mire, hermano, mire, por eso hay gente que en lugar de venir a recibir bendición a la iglesia, sale peor. Porque Dios les está hablando y en lugar de humillarse y decir, sí, ese soy yo necesito arreglarme con Dios, se enojan con el predicador. Dice, entonces Asa se irritó contra el vidente y dijo, ya no regreso a esta iglesia porque aquí me regaña mucho. Y lo metió en la cárcel porque estaba enojado contra él por esto. Y todavía así oprimió al pueblo de Dios. Qué triste, ¿va? Ahora, de ahí surge Josafat y toma Josafat su posición en el capítulo 17. Y entonces
Hay algo aquí importante. En el capítulo 18, porque ya el tiempo se me fue, pero quiero dejar ahí por lo menos para que usted siga estudiando. Capítulo 18, verso 1. ¿Qué pasó con Josafat? Porque Josafat también era un hombre que, hermano, temía a Dios. Temía a Dios. Un hombre que verdaderamente, pues, a mí me hubiera gustado conocer a Josafat, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó aquí? Dice Josafat, como empezó a buscar a Dios, empezó a servir a Dios. Dice, tenía grandes riquezas y gloria. Pero, ay hermano, ¿qué pasó? Se emparentó ¿con quién? Con Acab. ¿Y quién era la mujer de Acab? Jezabel. Mira, hermano, todo iba bien. Pero se empezó a juntar con los que no debía de juntarse. ¿Y qué pasó? Dijeron, pues, vamos a tener paz. Entonces, mira, ya no vamos a pelear. Tú eres el rey de Israel, Acab, yo soy el rey de Judá, así que ya no vamos a estar peleando como pelearon nuestros antepasados. Vamos a estar en paz. Así que aquí tengo mi muchachón, dijo Josafat. Ajá. Y tú tienes una muchacha muy hermosa como hija. Atalía. Así que emparentemos. Seamos consuegros. Ahora, fíjese, ¿qué había hecho Jezabel en la nación de Israel? La había llevado a la idolatría. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Y ahora Josafat había llevado al pueblo de Dios a buscar a Dios. Pero ¿qué hizo Jezabel? Mandó a su hija, Atalía, y la metió en el pueblo de Judá. Y ahí nos vamos a quedar porque la cosa sigue. Pero siga estudiando. Le doy estas bases para que usted siga estudiando. Ajá. Mire, la astucia. No llegó, no pudo Jezabel destruir a Judá con su idolatría. Le mandó a su hija. La hija iba bien preparada, hermano. Buena discípula. Ella sí había ido a la clase de corderitos, pero de las tinieblas. Iba bien adoctrinada de Baal. Es que ese es el problema, hermano. Que los que sirven a las tinieblas se preparan, se consagran. Si usted tuviera la oportunidad, hermano, de hablar con un verdadero brujo, no esos charlatanes, no, un verdadero brujo, y usted le preguntara, ¿cómo es que Satanás te respalda? ¿Cómo es que puedes hacer tantas cosas y Satanás opera sanidades y hace milagros? Porque Satanás hace milagros y sanidades. Pero no es así también con cualquiera. Tienen que hacer pactos. Tiene que haber consagración. Mire, hermano, los brujos ayunan todas las semanas. Tienen que estar bien consagrados. ¿Y nosotros? No, yo vengo el miércoles a la iglesia, con eso ya es más, fíjese, ya no soy dominguero porque ya vengo los miércoles. Vamos a seguir viendo a ver cómo operó Atalía, la hija de
de Acab y cómo destruyó a esa nación que servía al Dios verdadero. Y todo empezó ¿con qué? Con una alianza humana. Por eso vuelvo otra vez a decirle a los jóvenes, a los muchachos, a las muchachas, tengan cuidado con quién se van a casar. Tengan cuidado con quién van a hacer amistades. Sí, porque ahí está la perdición. Y usted como padre, como madre, tenga cuidado de no abrir puertas en su casa. Porque de ahí va a haber las consecuencias en sus hijos. Y ahí va a estar llorando. Y preguntándose, ¿pero por qué? Si yo no les enseñé eso. Usted abrió puertas. Póngase de pie, hermano. Estudiemos la palabra. Estudiemos la palabra. Hermano, aquí está la guía. Aquí está la guía. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Has abierto puertas al enemigo? Tienes que cerrarlas. ¿Has tenido conexiones con personas que no tienes que tenerlas? Tienes que romper esas relaciones. Estudia. Estudia esos capítulos de Segunda de Crónicas. La vida del rey Asa, la vida del rey Josafat. Y los hijos de Josafat. Del rey Ocosías. Y de la reina Talía, que se metió a contaminar el pueblo santo de Dios, donde estaba el templo, donde estaba el sacerdocio de Dios. Porque el padre de Josafat abrió puertas, tocando los vasos de Dios, del templo. Por eso tú tienes que apartar de ti el chisme, la calumnia. Porque cuando tocas los vasos de Dios, estás abriendo puertas que van a perjudicarte a ti, a tu descendencia. Llénate del Señor. Llénate del Señor. Tú eres templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Dile ahí donde estás, con todo tu corazón, dile: yo soy templo y morada de tu Espíritu, Padre. Yo soy templo y morada de tu Espíritu. Y debo de vivir una vida de santidad, de consagración. Exquisita presencia, presencia de Dios, llena mi vida de tu amor. Pídeselo con todo tu corazón, pídeselo, pídeselo, pídeselo. Exquisita presencia, presencia de Dios, llena mi vida
Llena mi vida, llénala de ti. Exquisita presencia, presencia de Dios. Llena mi vida, llénala de ti. Exquisita presencia, presencia de Dios. Llena mi vida, llénala de ti. Exquisita presencia, presencia de Dios. Llena mi vida, llénala de ti. Exquisita presencia, presencia de Dios. Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presentó Perfeccionados por la Doctrina. Para mayor información acerca de este ministerio, visítanos en internet www.mirrocaeterna.net.